Hemodiálisis versus diálisis peritoneal. Hola a todos, bienvenidos a H Médicos. En este video vamos a hablar acerca de la diálisis en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y lo vamos a hacer basados en este artículo del JAMA, del Journal of the American Medical Association, o sea, de la revista de la Sociedad Americana de Medicina, Sociedad Médica Americana, que me parece pues que resume muy bien los conceptos de lo que es una enfermedad renal crónica y compara muy bien las dos modalidades de diálisis más ampliamente usadas, ¿sí? O sea, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Muy bien, vamos a iniciar. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber qué es la enfermedad renal crónica terminal. Bien, esta enfermedad renal crónica terminal la podemos definir como aquella en la cual la tasa de filtración glomerular es menor a 15 mililitros minuto por área de superficie corporal, ya que este es un punto de no retorno en los riñones, ¿sí? Es decir, en este punto los riñones no pueden mantener el equilibrio de los líquidos, de los electrolitos y la eliminación de toxinas, lo que me va a generar pues una serie de complicaciones. ¿Qué complicaciones o consecuencias trae padecer de una enfermedad renal crónica o una enfermedad renal crónica terminal? En primer lugar, la anemia. Sí, la anemia. Recordemos que se da por una disminución de la eritropoyetina. Los riñones son fundamentales para la producción de eritropoyetina y la eritropoyetina pues, es fundamental para la producción de células sanguíneas. Si era ferropeña, o sea, alteración del metabolismo del hierro y alteraciones de la coagulación. En segundo lugar, tenemos una alteración muy importante del metabolismo de minerales. ¿Sí? Se acumula fósforo, ¿sí? Ya que no se puede eliminar el mismo. Se genera una hipocalcemia, ¿sí? O sea, hay una disminución en los niveles de calcio y una baja producción de la vitamina D. Eso en su conjunto, ¿qué va a generar? Un hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Por los niveles bajos de calcio, la paratormona pues, va a empezar a liberar hormona paratiroidea pues, de manera exagerada y se va a generar una osteodistrofia renal, ¿sí? Es decir, unos huesos muy frágiles, unos huesos muy susceptibles a las fracturas, pues por lo mismo. No hay calcio, no hay vitamina D, una paratormona pues disregulada. Entonces son pacientes muy susceptibles a padecer o a tener compromisos osteomusculares. Hipertensión, ¿sí? Hay un aumento de la sensibilidad de la sal, o sea, al sodio, y por consecuente una expansión del volumen. ¿Sí? En pacientes que retienen líquidos, que acumulan sodio, y recordemos que la volemia pues, es uno de los factores que influyen en el aumento de la presión arterial. Y hay un aumento en la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que si quieren recordar cómo funciona, les voy a dejar por acá la etiqueta para que vean nuestro video. Tenemos un video sobre el tema en nuestro canal. Muy bien. Y también genera disfunción endotelial, ¿sí? Una fragilidad en los vasos sanguíneos. Muy bien. Aumento del riesgo cardiovascular. ¿Sí? Genera un aumento del riesgo cardiovascular porque hay calcificación arterial, genera una falla cardíaca, sí, son pacientes muy propensos a los síndromes cardiorrenales. Se pueden generar arritmias por la desregulación de electrolitos, por la acumulación de potasio, pues se pueden generar arritmias y una muerte cardíaca súbita incluso. Y por último, pero en realidad muy importante, son pacientes con inmunodepresión, ¿sí? Son pacientes cuyo sistema de defensa del organismo está muy depletado, muy alterado, muy aporreado, no funciona bien. Entonces son pacientes muy susceptibles, muy propensos a cualquier complicación de tipo infeccioso por cualquier microorganismo. Bueno, eso respecto a las complicaciones. Pero ¿qué opciones de tratamiento tienen estos pacientes? Un paciente con enfermedad renal crónica puede tener tres caminos. En primer lugar, y que es la terapia
ideal es el trasplante renal, pero como todo lo ideal, como todo lo idílico, es muy difícil, porque entre buscar el donante, esperar que sea compatible, no en todo lado está ni el profesional, ni los insumos para hacer una cirugía de este tipo, más el proceso de recuperación, es bien complejo. El segundo punto, que es de lo que vamos a hablar hoy, la diálisis, ya sea en su modalidad de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. Y en tercer lugar, los cuidados paliativos de soporte, que esto se dan cuando ya es un paciente que definitivamente no se va a beneficiar, es un paciente muy comórbido, de una edad muy avanzada, definitivamente pues hacerle un proceso tan invasivo que va a deteriorar su calidad de vida, pues riesgo beneficio no daría para tanto. O lo otro es que el paciente, aunque sea candidato, simplemente diga, no lo quiero hacer, no quiero pasar por un proceso de diálisis y es una decisión que debemos respetar. Muy bien, vamos a ir con la primera modalidad, la hemodiálisis. La hemodiálisis básicamente funciona de la siguiente manera. La sangre pasa por un filtro externo llamado dializador, que es este que está acá. Vamos a señalarlo por este dializador y este dializador lo que va pues, a hacer, como su nombre lo dice, y en su función de filtro es eliminar toxinas y el exceso de líquido. Muy bien, ¿cómo funciona? Pues básicamente estos pacientes son pacientes que tienen algo que llamamos una fístula arteriovenosa o arterial y venosa. Sí, básicamente es una comunicación, una conexión entre una arteria y una vena, que se hace pues, en un quirófano, un profesional lo hace, lo realiza, y lo que hace es preparar esos vasos para que puedan soportar como las presiones y el calibre de estos catéteres. Entonces, ¿qué pasa? La sangre arterial va a salir a través de esta fístula, ¿sí? De atrás de la máquina de diálisis, impulsado por catéteres y por bombas, facilitado por la inyección de heparina, generalmente heparina sódica, que esta se hace para permeabilizar esos conductos, esos catéteres y que no se me formen trombos, porque si se me obstruye, pues eso sería un gran problema. Ingresa al dializador, al catéter al dializador, al filtro, y pues allí es donde se va a generar todo este proceso. Allí en este dializador, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, lo que se va a hacer es que se le está administrando cuerpo al torrente sanguíneo, bicarbonato, como sustancia buffer, como tampón, para regular pues, el equilibrio ácido básico hidroelectrolítico, y se está eliminando el exceso de agua, de urea, de potasio y de fósforo. ¿Sí? Sobre todo muy importante pues eliminar el exceso de urea y de potasio, que pues clínicamente son como los más deleterios o los que más rápido actúan. ¿Y cómo funciona esto? Pues muy bien, como lo dice acá, en la hemodiálisis la difusión de las moléculas entre la sangre y el dializador es conducido por los gradientes de concentración. Gradientes de concentración de las moléculas. Si los gradientes de concentración de la urea y el potasio, que son moléculas pequeñas, las cuales se difunden muy rápido, y también por los gradientes de difusión de otras moléculas más grandes como el fósforo. Además influye la presión hidrostática. ¿Sí? Presión hidrostática, que es la presión que ejerce el agua per se. Y así es como se va a generar este ultrafiltrado y ya va a poder generar este recambio. Muy bien, entonces cuando se genera todo este proceso a nivel del dializador y la solución administrada, va a salir un contenido sanguíneo más limpio, ¿sí? Sin exceso de agua, ni de urea, ni de potasio, ni de fósforo, y se va a dirigir nuevamente a través de un catéter a la fístula. Pero esta vez lo va a hacer a través del área venosa, ¿sí? Es decir, sale por la arteria y regresa al cuerpo por la vena para integrarse nuevamente a la circulación sistémica, ¿cierto? Así pues es como a grosso modo funciona una hemodiálisis. ¿Qué ventajas ofrece? La hemodiálisis
eh, ya que requiere esta máquina, este ultrafiltrado, este dializador, esta máquina de hemodiálisis, se tiene que hacer siempre en un centro médico. Por esta razón, son pacientes que van a estar, por lo menos mientras se les hace su proceso, van a estar siempre al cuidado y bajo la supervisión de, de un profesional, ya sea el nefrólogo o un médico general con mucha experticia en el tema. Segunda ventaja, no requiere manejo de equipos en casa. Se puede entender como ventaja o desventaja, pero entendámoslo como una ventaja. O sea, no recae tanto la responsabilidad sobre el paciente. Y una tercera ventaja, si yo lo tengo que hacer, por ejemplo, en un contexto de emergencia, pues lo puedo hacer con un catéter venoso simplemente. Y que la fístula, por ejemplo, facilita mucho el proceso, ya que prepara esos vasos sanguíneos para soportar esas presiones y ese proceso y el estar 4 horas ahí no es fácil tampoco. Desventajas. Las complicaciones durante una hemodiálisis. Los pacientes son muy propensos a la hipotensión, a los calambres, a las arritmias, a la fatiga. Y en segundo lugar, el riesgo de infecciones. Infección asociada a los catéteres. ¿Sí? Puede generar pues, una bacteriemia asociada a ese tipo de catéteres. Tercera desventaja, los traslados frecuentes. ¿Sí? Son pacientes que día de por medio, por lo menos 3 veces a la semana, se tienen que desplazar a una unidad renal a realizarse este proceso. Y la última desventaja, así grande, en cuanto a la hemodiálisis, es que la dieta es más estricta, ¿sí? Son pacientes que se tienen que cuidar más en cuanto, o regular más bien su ingesta de líquido y de alimentos ricos en potasio y en fósforo. Listo, eso en relación a la hemodiálisis. Ahora vamos a hablar de la segunda modalidad, que es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, ¿cómo funciona? A grosso modo, lo que se hace es introducir una solución en la cavidad abdominal y el peritoneo, la propia capa del peritoneal, es la que actúa como filtro. Acá pues, hay que tener en cuenta que existen dos modalidades, perdón, de hemodiálisis, la continua ambulatoria y la automatizada. La automatizada que pues, se hace o depende de una máquina cicladora. Pero el principio es básicamente el mismo. ¿Qué es lo que pasa acá? Básicamente son pacientes que tienen un catéter de diálisis peritoneal insertado o que comunica directamente el medio externo con la cavidad peritoneal, que generalmente, y como lo menciona acá, se ubica en el abdomen inferior, ya sea al lado derecho o izquierdo del ombligo, pero generalmente es a nivel del ombligo. Y bueno, eso es lo que permite. ¿Qué pasa acá? Se parte de que tenemos una solución rica en glucosa, como en dextrosa, pues si queremos usar el término médico, que esa solución se va a inyectar directamente a la cavidad peritoneal. Sí, se inyecta directamente a la cavidad peritoneal a través de una llave de 2 vías, como lo muestran acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Allí, a partir del gradiente químico y osmótico de la membrana peritoneal, se va a generar el barrido de las toxinas y el ultrafiltrado de electrolitos y homeostasis. ¿Sí? O sea, se va a generar el barrido y el filtrado a favor de un gradiente o gracias a los gradientes de agua, urea, potasio y fósforo. O sea, la razón por la que yo uso soluciones ricas en glucosa o dextrosa es para facilitar este gradiente. Y se inyecta pues esa solución que va a actuar como un buffer. Un buffer como una sustancia pues reguladora de ese medio. Entonces, ingresa acá, hace ese barrido, a través de un gradiente osmótico se barren todas esas sustancias deleterias, agua, urea, potasio, fósforo, y va a retornar a una bolsa libre, y allí pues es donde va a retomar todo ese contenido, el cual tiene todas las sustancias que se han eliminado del organismo, que pues finalmente es un producto de desecho.
En la automatizada el principio es muy similar, solo que pues el recambio no es manual. Acá necesitamos que el paciente pues esté un poquito más pendiente del proceso. Acá a través de la bomba se hace el mismo proceso básicamente, se ingresa la solución dextrosada, se hace el barrido, a través de un gradiente osmótico se barren todas las sustancias deleterias, se ingresa pues el buffer a a los capilares del peritoneo y se elimina en una bolsa que finalmente va a ser pues una sustancia de desecho. Eso es a grosso modo cómo funciona una diálisis peritoneal. Listo. ¿Qué ventajas ofrece la diálisis peritoneal? En primer lugar, que se puede realizar en la casa. Sí, o sea, el paciente lo puede realizar de manera manual en su casa, solo requiere los insumos, o sea, esta llave de 2 vías, conectarla al catéter y una solución rica en glucosa. Segunda ventaja, que la dieta es menos estricta en cuanto a la ingesta de líquidos y pues alimentos ricos en fósforo y potasio. Tercero, preserva mejor la función renal residual, porque en algún momento se piensa, o sea, alguna otra opción terapéutica. Y la última ventaja es que es más costo efectiva en contextos de bajos recursos. Esto es muy importante porque recordemos que la medicina también necesita de contexto del paciente. Si es un paciente que, digamos, me dice a mí, vive en un pueblito a 4 horas de la unidad renal más cercana, yo para que le voy a poner una fístula y lo voy a obligar a tener que estar viniendo a una unidad renal y a que se trague 8 horas de viaje, ida y vuelta para hacerse su diálisis simplemente. O sea, 8 horas de viaje para pasar 4 horas acá, muy duro. Una alternativa más razonable es ofrecerle la diálisis peritoneal, enseñarle bien la técnica y garantizarle que es más fácil que lleguen a él los insumos a que él tenga que estar viniendo a una unidad renal. Bueno, hablamos de las ventajas, ahora vamos a hablar de las desventajas de la diálisis peritoneal. En primer lugar, el riesgo de peritonitis. El riesgo de peritonitis en esos pacientes es relativamente alto. Incluso la literatura, incluso en este artículo, hablaban de un 28 al 30% de generación de una infección asociada a este catéter de diálisis peritoneal, de una peritonitis en el primer año de uso, en el primer año de diálisis peritoneal. En segundo lugar, los problemas del catéter. Pues, catéter propenso a fugas, propenso a migrar, ¿sí? Que de pronto muchas veces pasa que lo obstruye el aumento y no lo deja funcionar. También genera dolor. En tercer lugar, que son pacientes susceptibles a la hiperglicemia. Esto decimos, la solución que usamos, la solución buffer, es una solución rica en glucosa. ¿Sí? Y el último punto, la última desventaja, así a grosso modo aquí descrita, es que los pacientes con obesidad o con daño peritoneal, pues se limita el beneficio del beneficio de este catéter o de esta modalidad. Listo. Ya vimos a grosso modo, de manera muy resumida, de qué trata cada uno. Ahora vamos a ver con qué frecuencia se realiza. Acá tenemos pues un cronograma de 7 días, de una semana completa, y cómo sería la modalidad de diálisis para estos pacientes. Vemos que para la hemodiálisis generalmente se hacen 3 sesiones por semana con una duración de 3 a 5 horas cada uno. La convencional, la que generalmente se aparece en una unidad renal, son 3 veces por semana. Definen pues según el número de pacientes que tengan, para que algunos se la hagan lunes, miércoles y viernes, o para que otros se la hagan martes, jueves y sábado. Las unidades renales trabajan de lunes a sábado y que se las sacan pues, de manera interdiaria, ¿sí? Que vayan día de por medio para que permanezcan allí de 3 a 4 horas y media, 5 si se extiende mucho, y se puedan hacer su proceso de diálisis. Otra modalidad menos común, nocturna, también se puede hacer, también de 3 a 5 veces por semana, de 6 a 8 horas.
más complicada por cuestiones logísticas, a no ser que de pronto por alguna razón el paciente pueda tener el equipo en su casa, pero es difícil. Y hay otros esquemas que son esquemas acortados diarios, ¿sí? Pacientes que tienen que ir también de 3 a 6 veces por semana, generalmente tienden a ir más, o sea, por lo menos unas 5 o 6 veces por semana, lo hacen diaria, pero con esquemas más cortados, ¿sí? En vez de estar de 3 a 4 horas y medio, lo hacen de 2 a 4 horas. Eso en cuanto a hemodiálisis. En cuanto a diálisis peritoneal, depende de la modalidad, ¿cierto? Como lo dijimos, tenemos la modalidad continua ambulatoria, que son de 4 a 6 recambios manuales al día, y la automatizada, que depende de una máquina cicladora y que generalmente se hace en la noche. Entonces, la continua ambulatoria básicamente son de 4 a 6 recambios que suman más o menos unas 16 horas. eh, y que los hace el paciente de una manera manual, simplemente con sus llaves vías y su solución destrozada. La automatizada, que es un principio muy similar, solo que no es de manera manual, sino que es una máquina cicladora y que generalmente se hace en las noches, que pues puede ofrecer cierta ventaja y es que, claro, son 8 a 10 horas continuas en la noche, que lo va a dejar bien al paciente para el resto del día y que si el paciente pues se acostumbra o se adapta, puede hacerlo mientras duerme, pero el problema es tener la máquina muy bien. Ya para finalizar, vamos a hacer como un pequeño cuadro comparativo en cuanto a estas dos modalidades de diálisis. Como ustedes pueden ver, en realidad, pues la calidad de vida de un paciente con una enfermedad renal crónica terminal y que tenga que someterse a esto es, digamos, baja, se deteriora notablemente, pero pues, finalmente la mayoría de pacientes tienen muy buen insight y acatan muy bien todo esto y pues son pacientes que se suelen cuidar bastante y que por lo demás pueden vivir muchos años, una vida normal. Muy bien. Cuanto a la supervivencia, en realidad no hay diferencia entre ninguna de las dos modalidades. A 5 años, tanto para la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, la supervivencia es casi que la misma. En cuanto a la selección de la modalidad, eso depende de varias cosas, de los síntomas, de las comorbilidades del paciente, de los recursos disponibles. Lo que yo les decía ahorita, un paciente que viva en una área lejana de un centro o de una unidad renal, pues no tendría sentido yo ofrecerle una hemodiálisis cuando la diálisis peritoneal es más asequible para él. Y también de la preferencia del paciente, ¿sí? Uno está en la obligación de explicarle ampliamente al paciente ambas opciones y que el paciente tome una decisión y la posibilidad de trasplante. Muy bien, característica. Entonces, cuando hablamos del lugar, la hemodiálisis se hace generalmente en un centro o en una unidad renal, aunque también se puede hacer en el domicilio, pero no es lo común. Y la diálisis peritoneal generalmente se hace en la casa. En cuanto a la frecuencia, la hemodiálisis generalmente se hace 3 veces por semana, día de por medio. Generalmente tiene una duración de 4 horas. La diálisis peritoneal depende de la modalidad. Si es manual, son 4 a 6 recambios al día. Si es automatizada bajo una máquina cicladora, es nocturna de 8 a 10 horas en la noche. Supervisión. En cuanto a la hemodiálisis, recordemos que como son pacientes que se tienen que desplazar a la unidad renal, siempre van a estar bajo la supervisión o de un nefrólogo, o de un internista, o de un médico general, pero con mucha pericia y experiencia en este tipo de casos y de pacientes. En cuanto a la diálisis peritoneal, la supervisión, pues sí va a depender más del paciente, sí, aquí sí necesitamos un poquito más de colaboración, de autocuidado del paciente. No quiere decir que estos pacientes pues no los vea un nefrólogo, no estén pendientes de ellos. Muchos pacientes están ligados a unidades renales, tienen comunicación permanente con sus nefrólogos
y pues ellos saben y ellos reconocen cuando algo está mal, que si de pronto les empieza a doler bastante o a tener ciertos síntomas, o que si el líquido del recambio, el líquido peritoneal que drenaron en su diálisis peritoneal, en su recambio, tenía las características raras, se comunican con su nefrólogo de cabecera y les preguntan qué hay que hacer. Entonces, pues, Narla también están bajo vigilancia y supervisión de un profesional, pero pues depende más del autocuidado. Infecciones principales de la hemodiálisis, las bacteriemias asociadas al catéter, ya lo dijimos, y en la diálisis peritoneal, peritonitis asociada al catéter. En cuanto a síntomas comunes durante la hemodiálisis, en pacientes propensos a la hipotensión, a los calambres, a la fatiga, a las arritmias como lo hemos mencionado también. En la diálisis peritoneal, en pacientes que generan dolor abdominal por la ubicación del catéter probablemente, y la hiperglicemia. ¿Sí? Entonces son pacientes por el mismo barrio y por la misma solución osmótica rica en glucosa, pues tienen una susceptibilidad a la hiperglicemia. Estilo de vida. La hemodiálisis es un estilo de vida menos flexible, se tienen que desplazar día por medio, por lo menos a la unidad renal, pasar 4 horas de su vida allá. La diálisis peritoneal más independiente. Bueno, no se tienen que desplazar, pero sí se tienen que hacer una cantidad de recambios importante al día para llevar permanecer en su casa. Todo es una sumatoria de factores, ¿cierto? No sé qué tanto ventaja o desventaja puede hacer esto para el uno o para el otro. Dieta. La hemodiálisis pues, es más restrictiva, recordemos en líquidos y en alimentos ricos en sodio y potasio. La diálisis peritoneal es un poco más flexible en ese aspecto, son pacientes que no tienen que restringir tanto su dieta. Gracias por llegar hasta esta parte del video, por verlo completo. Si les gustó, por favor, dejen su like y suscríbanse, denle a la campanita y compártanlo con quien crean que pueda servirle, ¿sí? Ya sea alguien pues que esté estudiando la carrera o que ya sea profesional o incluso gente ajena a la misma, pero que simplemente quiera saber un poco más, o algún paciente renal que todavía no sepa qué modalidad le puede ofrecer un mayor beneficio para que tenga un poquito más de argumentos para tomar una decisión, ¿cierto? Muchas gracias y hasta pronto.